Hablaremos esta noche de damas temerarias. Mujeres valientes es mucho mejor, ¿no? Mujeres valientes. Parece un grupo de cumbia, señor. Pero valientes para la lucha, valientes incluso hasta en un sentido casi masculino del valor. Bueno, dice Voltaire que en tiempos remotos hubo mujeres atrevidas que pelearon del mismo modo que los hombres. Y la historia las nombra. Vamos a hacer un pequeño catálogo siguiendo a Voltaire. Primera dama. Cuando el caudillo Derar, que era un caudillo árabe, batallaba en Siria, volvemos otra vez, ya por segunda vez en el día, a la época de las cruzadas. Entonces, cuando el caudillo Derar, caudillo árabe, batallaba en Siria, un general cristiano se apoderó de las muchachas que acompañaban a Derar, probablemente pertenecían a su harem, su serralio, claro, y también de un botín. Así fue la cosa, ¿no? Derar, caudillo musulmán, luchando contra los generales del emperador Heraclius, supongo yo emperador de Bizancio, cristiano. Muy bien, un general cristiano en medio de esas luchas se apodera de las muchachas de Derar y de botín, de joyas, dinero. Bueno. Aquel general condujo a las mujeres que había raptado a Damasco. Entre las cautivas estaba la hermana de Derar, así que no era el harem. Eran las muchachas que lo la familia, acompañaban. eran probablemente las muchachas de la familia. La familia. Estaba la hermana de Derar que se llamaba Canla, que era extraordinariamente hermosa, a pesar de un nombre un poco inadecuado, ¿no? Sí. Canla parece Carla, pero mal. Canla. ¿Está Canla? Digamos. Los cristianos hicieron acampar a las cautivas y las amenazaron con inminentes embates amorosos. Se apersonaron ante las cautivas y les dijeron: a continuación procederemos a atropellarlas del modo más rijoso. Haremos caer sobre vosotros, sobre vosotras, sería, nuestra lascivia. Carla propuso a sus compañeras librarse de la cautividad, luchar. Le dijo: ¿qué les parece, oh compañeras, si nos libramos de la cautividad? Y las convenció de que era preferible morir antes que ser víctima de la lubricidad de los cristianos. De los infieles, claro. Dice Voltaire que armadas con estacas de hierro que habían tenido la precaución de esconder en su cinturón antes de ser raptadas, formaron un circuito, un círculo, y se apretaron unas contra las otras, presentando sus armas a los que las atacaban, vamos a decirlo de algún modo. Sí. El general cristiano, al ver cómo se habían formado, empezó a reír, ja, 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 porque no había visto todavía las estacas de fierro. Claro. Y avanzó hacia las mujeres con el propósito de demostrarles su estimación. Estas mujeres lo recibieron a estacazos. Aquel círculo infranqueable de Canla aguantó hasta que apareció nada menos que su hermano Derar y las liberó. O sea que aguantaron muchísimo. Pero claro. Porque en general no es algo que se resuelve en 5 minutos, la aparición de un ejército musulmán que en el medio del desierto, claro, mientras que lo veían medir y todo, qué raro. En algunos pueblos musulmanes, este es otro, ¿no? Se consideraba como una ley dictada por el amor y la bravura que las esposas auxiliaran y, llegado el caso, vengaran a sus maridos en las batallas, o incluso las madres a los hijos. Cuentan que un tal Tomás... ¿Qué Tomás? Bueno, un gancia con ingredientes. Un tal Tomás, gobernador griego de Siria, atacó al musulmán Sergiabil. Todas las historias estas eran a favor de los musulmanes, pues las escribió Voltaire. Y bueno, lógico. Una de las flechas que lanzó Tomás mató al joven Abán, muchacho. Enseguida participaron de la noticia a su esposa. La esposa, sin llorar, sin lanzar gritos, incluso sin poner puntos, se precipitó al campo de batalla y con su primer flechazo mató al portaestandarte de los cristianos. El segundo hirió al griego Tomás,
que debió retirarse de la batalla. Y no se habla de un tercer flechazo en esta historia. Es que la historia de los musulmanes está llena de de sucesos semejantes. No dicen los árabes si las mujeres se fajaban el busto para poder disparar mejor sus arcos, ¿no? Como contaban los griegos. Recuerden ustedes que las amazonas incluso tenían un solo pecho, se privaban de uno de sus pechos para manejar mejor el arco y la flecha. Por el contrario, las mujeres musulmanas exponían el busto y la vida, agregaría yo, en los combates. Peligrosísimo igual. Esto tenía incluso un sentido de promesa. Las mujeres se ponían en un rincón mientras los jóvenes, los muchachos, batallaban, y mientras los tipos estaban ahí, dele tiros y qué sé yo, mostraban sus encantos, por decirlo así, primero como una muestra de fervor, pero segundo como una promesa. Esto es lo que tengo para ti, oh Omar, si vences en esta lid, gritaban las minas mientras. Claro. Este es para ti, Omar. Mientras revoleaban los ojos. Bien. Es cierto que también existieron mujeres cristianas que participaron sobre todo en tiempos de las cruzadas con sus maridos de las fatigas y los peligros de la guerra. Su entusiasmo llegó al extremo de que las mujeres de Génova se alistaron formando batallones femeninos para ir a Palestina. También hay historias de mujeres guerreras entre los vikings. Contaré un episodio que puede tener un interés. A mediados del siglo IX, dos hermanas danesas nobles, llamadas Rusila y Stikla, se habían enamorado del duque Hirvit, que era un hombre de la corte de Dinamarca, que para mala suerte de las muchachas estaba casado y era muy feliz con su mujer. Dice el cronista, que no es otro que Saxo Gramático, que en verdad, aunque hubiera estado soltero, Hirvit se hubiera guardado de dejar entrar en su casa a aquellas dos muchachas, porque eran muy feas, la Rusila y la Stikla. Ahora, muy bien, las hermanas confesaron a Hirvit sus pretensiones, que eran las que ustedes ya estarán imaginando. Y fueron desdeñosamente rechazadas. Y sucedió algo inesperado. Heridas y obstinadas, Rusila y Stikla, quizá Rusila quiere decir heridas y Stikla obstinadas. Mirá quién vino. Se me ocurre al ver esta frase. O pensarán ustedes. Bien, no. Heridas y obstinadas, Rusila y Stikla, que quiere decir cualquier otra cosa, reclutaron algunos hombres de sus feudos y cayeron a sangre y fuego sobre las naves y las aldeas del duque de Hirvit para que aprendiera. Ahí está. El embate fue tan violento que a Hirvit no le quedó otra solución que atacar a las huestes de aquellas feroces doncellas. Rusila y Stikla sostuvieron su beligerancia. Bueno, en medio de aquel absurdo, le mandaban mensajes al duque en los que prometían detener sus ataques si él las correspondía, por no decir otra cosa, ¿no? La respuesta fue siempre una negativa, fueron negativas nuevas de Hirvit. Dice el cronista, como aquellas damas no quisieron someterse a condiciones cuando el duque derrotó a sus huestes, como en verdad ocurrió, hubo que acabar con ellas a golpe de espada. Era el año 817. Qué linda historia, ¿no? Sí. Bueno. Dos mujeres que le declaran la guerra a un hombre porque el tipo no les quiso dar bolilla, ¿no? Suele pasar. Pero claro. Suele pasar todavía, ¿no? Sí. No es que vienen con un ejército, pero tal vez no vienen con un ejército porque no lo poseen. Pero mucho más sucede con hombres, ¿no? Con hombres que declaran la guerra a mujeres por verse rechazados. Creyendo que esas guerras se pueden ganar alguna vez. No se pueden ganar no nunca. se pueden ganar nunca. Es más fácil encontrar hombres miserables que mujeres, ¿no? En este caso, sí. Más porque siempre aparece, como usted bien sabe, esa idea que tiene el hombre de establecer un derecho real sobre las damas, etc. Bueno, pasemos a Francia.
En el año 1315, el barón de Clisson, un notable de Nantes, opinaba que en Inglaterra no vivían únicamente bárbaros o crápulas o incendiarios, como se pensaba en Francia, sino también algunas gentes de bien. Ahora, a la corte de París, donde el rey era Luis X, no le gustaron en absoluto aquellas ideas. ¿Cómo un tipo va a decir que en Inglaterra no todos son miserables? Bueno, incluso hoy. Luis X, el rey Luis X, era uno de los hijos de Felipe el Hermoso de Francia, ¿no? Aquel del que hablamos. uno de los alcanzados por la maldición del gran maestre de los templarios, nuestro amigo Jacques de Molay, que maldijo al rey, que era Felipe el Hermoso, y a sus descendientes, el primero de los cuales fue Luis X. Todos los que estaban al lado, y se cumplió su maldición. Incluso el Papa, el Papa. Murieron todos en el transcurso del año siguiente. El caso es que Luis se molestó muchísimo con el barón de Clisson porque simpatizaba con los ingleses. Y entonces el barón fue llamado a la capital, donde le hicieron un juicio, lo condenaron y lo decapitaron. Su cabeza fue enviada de nuevo a Nantes, en una prolijidad. Allí se la colgó sobre la puerta de la ciudad como advertencia para todos los que albergaban simpatías hacia los ingleses. La viuda del barón, la hermosa Juana de Belleville, juró que Francia pagaría caro el haber matado a su marido. Vendió todo lo que tenía, armó 3 barcos y reclutó una tripulación de mercenarios. Bien. Zarpó Juana, llegaron a París noticias de terribles ataques, hasta que por sorpresa a puertos, almacenes, el hundimiento de 6 naves del reino, todo obra de Juanita de Belleville. Cuentan que Juana surcó como una furia la costa atlántica francesa, matando a todo lo que se le ponía por delante. Dice usted. Aldeas orilleras, quiero decir de la orilla, ¿no? No aldeas con vocación tanguera. Aldeas costeras. Fueron saqueadas y reducidas a cenizas. Después de cada ataque, las víctimas decían a las autoridades que aquella armada diabólica solo gritaba al unísono: venganza para el barón de Clisson. ¡Venganza para el barón de Clisson! Eso es lo que gritaba. Durante buena parte de aquel año 1315 quedó paralizado el comercio marítimo de la costa atlántica francesa. Las naves enviadas para apoderarse de aquella mujer nunca regresaron. Las aldeas eran abandonadas, los astilleros se pararon, la economía de Francia parecía venirse abajo, y Luis X envió una flota enorme para que Juanita de Belleville dejara de importunarlo. Y la baronesa vengadora se retiró al mar para eludir la flota, pero ni ella, ni su barco, ni sus hombres soportaron la primera tormenta que se produjo, y el mar se los tragó a todos. Esa era otra mujer brava. Te cuento la última, por favor, que es más breve. Dice Voltaire que Juana Hachette fue la heroína que defendió Beauvais y que a lo mejor era más valiente que la mismísima Juana de Arco. Todo esto dice Voltaire. Parece que peleó mucho, casi con tanto valor como Juana, pero no se vanaglorió de ser doncella ni de ser inspirada. Estaba rodeada de soldados que la amaban redondamente, de arriba abajo. Y parece que blasfemaba todo el tiempo. Esa es una jefa, ¿eh? En 1472, cuando el ejército borgoñés puso sitio a Beauvais, Juanita Hachette, al frente de unas cuantas muchachas, sostuvo un largo asalto, arrancó el estandarte de un oficial enemigo, arrojó al foso al portaestandarte, y tuvo tiempo para que llegaran a socorrer la ciudad las tropas del rey. Dicen que sus descendientes se eximieron de pagar la contribución para la estatua del rey. Vergonzosa recompensa, se queja Voltaire. Sin embargo, las esposas e hijas de Beauvais están orgullosas de Juana. En su recuerdo solía facultárselas, al menos hasta el siglo XVIII,
para marchar delante de los hombres en la procesión que tenía lugar allí todos los años, el día del aniversario de aquella gloriosa jornada. Bueno, este es el catálogo que tengo yo de mujeres bravas, ¿no? Estaba pensando, Alejandro, que... Como si fuera necesario decir que el valor físico puede ser encarnado claro en una mujer. Pero hay que insistir en que, digamos, desde el punto de vista de nuestra estricta anatomía, hay que ser más valiente para ser mujer que para ser hombre. Pero, ciertamente, pero fíjese que ahí hay una operación, tal como usted decía recién, acerca de estas condiciones que imponen desde su propia cosmovisión los hombres, y que tiene que ver con las formas del coraje. Pensaba, por ejemplo, en un personaje muy célebre en Europa, que es esta princesa celta que se pintaba de celeste y salía al combate y enfrentaba a quien fuera derrotándolo. Pensaba también en Elizabeth I, la primera reina de Inglaterra, que también se había jactado en algún momento de estas capacidades, pero sobre todo esta idea de suponer que los atributos, que las formas del coraje son una sola y unívoca, que es la del coraje físico en combate. En realidad, cualquiera que haya pasado, no le digo por comandar una carga de caballería, sino por algún lugar violento, sabe que la persona que en esa situación no tiene miedo es un imbécil o un enfermo en general. De modo que esa forma del coraje tan enarbolada desde lo masculino, en realidad suele granjear el respeto hacia los locos. Y en una mujer es muy difícil encontrar esa forma de la locura, incluso cuando conduce. Pero hay una segunda operación, y estaba pensando en la tercera Juana, que finalmente fue nombrada ahí, Juana de Arco, Jeanne d'Arc, que se convierte en una jefa militar, pero merced a la pérdida definitiva de su atributo femenino, claro, renunciando ella primero a ellos, desde el pelo, o cualquier forma de belleza, hasta la forma en que soporta el dolor en combate, de una manera sacrificial, porque después va a terminar en la hoguera, para colmo, y traicionada por un rey francés, por Carlos también, por el Delfín. Y pensaba que hay una operación interesante que aparece en América, y que quizás se pueda vincular con las Amazonas. Sabe que ahora que lo decía me extrañó lo de cortarse el pecho, porque el arco se tensa desde la boca, desde la comisura del labio, y no hace falta cortársela, pero bueno, cada uno sabe de dónde tira. Anda a saber si no habría una manera de parar, antigua y griega. Probablemente montando al mismo tiempo sea más difícil. Vaya a saber, ¿no? Es difícil montando, ¿eh? Sí. Porque en la antigüedad no se tiraba con el arco montando, porque no había estribo. El estribo lo trajeron los chinos, los griegos no tenían estribo. Los chinos Entonces vos tirás una flecha sin estribo y te vas vos. Y si no te vas para atrás, te vas para adelante. Claro. Los hitistas usaban las bases, pero bueno. Pero decía no sé, igual mucho más difícil es tirar una lanza, me imagino. Me imagino que el arco desde el caballo puede ser. El estribo servía para lancear. Claro. Porque vos te afirmabas con las rodillas en las patas y tirabas la lanza, pero sin estribo todo era muy difícil. Todo era muy difícil y además hacer puntería, porque tirar para no pegarle a nada no tiene sentido. Pero decía que ya una vez que nos venimos para América y empezando por las Amazonas, empieza a aparecer esa otra categoría de mujeres que también emblematizan el coraje con antecedentes. Pensemos, ¿no? Esa forma de mujeres virginales tiene el antecedente de Artemisa, de Diana, Antígona, que se sacrifica por su padre y que enfrenta a todo Tebas en su momento. Y digo, y acá empieza a aparecer ese modelo de mujeres con otro rasgo. Pensaba en nuestra querida Margarita Sánchez, que se enfrenta al poder y que le va bien. A la hijada de la perichona, esta chica Camila, que han hecho una película con ella, que le va mal. Pero bueno, enfrentaban esta situación en nombre del deseo. Pensaba en Macacha Güemes, que también era una mujer, o en Eduardita Mancilla, que no precisaba combatir, pero que resolvía cuestiones políticas. Y donde la condición del valor, entendido por los hombres, era inigualablemente acompañado por el ejercicio más pleno de la feminidad en el amor, en la maternidad, en el matrimonio, en lo que cualquiera de las funciones que pueden compartir un hombre y una mujer. Y quizás, curiosamente, de manera extraña, nos vuelve a aparecer casi como una marca en un nombre que es el emblema de todo eso, porque ¿quién supo ser la mejor amiga del general Padilla? ¿Quién supo ser su mejor acompañante, su mejor lugarteniente que nuestra querida generala Juana Azurduy? Y entonces escucharemos a otra mujer amiga y valiente, sí, señor, que es Mercedes Sosa, cantando esta canción que lleva el nombre de Juana Azurduy. Para todas ustedes.